Hola, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique y soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston. Estamos alojados en la Universidad Pública de esta ciudad, UMass Boston, y hoy que celebramos el tercer aniversario del centro, estamos, como se dice, de manteles largos porque tengo la oportunidad de compartir esta conversación con dos extraordinarias mujeres, extraordinarias científicas, que en mi opinión están a 10 segundos de obtener el premio Nobel, ambas, y que además han mostrado una generosidad extraordinaria con la UNAM, con las chicas y chicos mexicanos y Latinx, y también tenemos como invitado especial al doctor Raúl Orduña Picón, quien es un mexicano que empezó su carrera como químico y después se ha concentrado en la educación de las ciencias. Podríamos decir que le debemos a Christine Crowley, que está con nosotros en el público, la idea de esta charla. Christine, como coordinadora de los programas de diversidad en el Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Smithsoniano, ha tenido una vocación por abrir las puertas a más chicas, en particular de la comunidad Latinx, desde secundaria y preparatoria, para que imaginen una carrera en las ciencias. Pensar que eso no es nada más para marcianos o para gente sobredotada que se sabe de memoria la tabla de logaritmos. Así es que, pues, qué mejor que Raúl para hablarnos de estas dos extraordinarias científicas que además han tenido siempre una vocación clarísima y que admiro de respeto a la naturaleza, de cuidado del medio ambiente y de cuidado de las comunidades y las mujeres que se ven afectadas por ese terrible descuido que hemos dado al medio ambiente. Así es que Claudia y Valeria, de todo corazón, es uno de los grandes privilegios de mi vida tenerlas como amigas. Y Raúl, te escuchamos que con mejores luces que nadie vas a guiar esta increíble conversación. Muchas gracias, doctor Benjamín. Hola, buen día a toda la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí, de compartir este foro y sobre todo, como comenta el doctor Benjamín, muy contento de tener la oportunidad de charlar con tan distinguidas científicas, la doctora Valeria Sousa y la doctora Claudia Valeria. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de aprender, de compartir experiencias, de también platicar con la audiencia sobre sus intereses y sobre todo platicar de lo que nos aqueja, ¿cierto? La educación en ciencias, el rol de la mujer en la ciencia que tanto necesitamos y en esa diversidad que hoy en día estamos demandando. Entonces les platico un poco sobre mí para introducirme a todos ustedes y también dar paso a la introducción de la doctora Valeria y la doctora Claudia. Como bien lo comenta el doctor Benjamín, yo soy químico, mi nombre es Raúl Orduña Picón, soy mexicano, estudié química en la facultad de la UNAM, de química. Después hice una maestría en la enseñanza de la química, precisamente en educación, ahí mismo en la facultad de química de la UNAM. Y después me surgió la gran oportunidad de venir a hacer un doctorado a los Estados Unidos, a la Universidad de Massachusetts, Boston, para ir más adentro sobre la investigación de química educativa. Entonces, básicamente, cómo los profesores y los estudiantes aprenden y enseñan química, ¿cierto? Terminé mi doctorado, me titulé y después tuve la oportunidad de hacer un postdoc en la Universidad de California, Irvine, con la doctora Ho-Sung Kang, y dándole un giro un poco a mi perspectiva de la educación sobre equidad y justicia social. Entonces ahí estudié un poco el rol del profesor en promover la equidad y justicia social en el salón de clase, pero también entender esos alumnos que no son o no pertenecen a las comunidades dominantes en el mundo y cómo aprenden y qué retos se enfrentan y cómo ven las ciencias, ¿cierto? Entonces, eso fue un día y ahora ya estoy en mi segundo año de postdoc, pero ahora mi rol es diferente. Soy director de proyectos en la Universidad de Massachusetts Boston, en la
oficina del Provost, y ahí hago o coordino talleres para profesores y también hago investigación sobre profesores y alumnos, igualmente en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Entonces estoy muy contento aquí, el tema me fascina y también muy, muy, muy contento de aprender de todos ustedes. Y ahora me encantaría que cada una de nuestros invitados, la doctora Claudia y la doctora Valeria, se presenten, nos cuenten un poco dónde están, qué hacen, todo esto. Entonces la doctora Claudia Valeria, por favor, nos permite conocerlo un poquito, por favor. Cómo no, encantada. Primero quiero agradecerles muchísimo esta invitación y haber generado este espacio, haberme dado la oportunidad de conocerla a Valeria y realmente entrar en un diálogo del cual vamos a aprender todos sin duda. Comienzo con disculpas por si tengo que interrumpir para toser porque estoy un poco enferma, pero bueno, sigamos. Ya se habrán dado cuenta por mi acento que soy argentina. Hice mi licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y mi tesina fue sobre mecanismos de aprendizaje y la fisiología del aprendizaje en cangrejos. Y después van a entender por qué cuento específicamente cómo empezó mi carrera científica. En ese momento en Argentina, lo que me interesaba a mí mucho era el comportamiento, la conducta animal. En ese momento en Argentina no había un grupo que se dedicara al comportamiento de primates, que era lo que más me gustaba. Entonces, junto con mi esposo nos presentamos para ingresar a programas de doctorado en diferentes partes del mundo y fuimos aceptados en la Universidad de California en Davis, en un programa especial que era el programa de comportamiento animal, que terminó siendo uno de los mejores programas de Norteamérica, diría. E hice mi doctorado estudiando la biología reproductiva y el desarrollo reproductivo de una especie de monito que se llama mono tití, que es un monito que se encuentra en las selvas sudamericanas. Y siempre digo que las hormonas tuvieron un papel importante en mi carrera científica porque cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado empecé a leer literatura científica sobre la biología humana y yo estaba embarazada de mi segundo hijo en ese momento y las hormonas dijeron, este es tu camino. Entonces decidí cambiar de especie de primate y ahora estudio biología humana. Ese es mi gran campo de conocimiento. Y empecé a interesarme en la relación entre la lactancia materna y la fertilidad. Ese fue mi primer paso hacia el estudio de la ecología femenina, ecología reproductiva femenina. Lo que me llevó con gran fortuna a trabajar con mujeres QOM, Q-O-M, que es un grupo, un pueblo originario del norte de Argentina, y empecé a trabajar hace 25 años con estas familias y todavía estoy maravillada de todo el conocimiento que hemos co-creado junto con la comunidad, y de este tema quizás podemos hablar más tarde. Y aquí estoy en la Universidad de Yale como profesora en el departamento de antropología, yendo al campo cuando puedo, y con un laboratorio, que es un laboratorio donde se hacen investigaciones endocrinológicas, tanto de hormonas reproductivas como hormonas metabólicas, y combinando aspectos netamente biológicos con aspectos más sociales y la interacción entre lo social, lo cultural y lo biológico. Y ahora me encantaría escuchar la historia de Valeria. Hola, yo creo que yo nací maestra y nací bióloga porque apenas me di cuenta que existía el ADN. Yo nací en 58, entonces el ADN se acababa de descubrir. Y mi mamá nos regala de Navidad, cuando tengo 10 años, una enciclopedia Time Life,
donde viene la estructura de la doble hélice y esa elegancia de la doble hélice y esa simplicidad. Dije, wow, yo quiero estudiar eso. Y desde entonces quiero estudiar la razón de la diversidad detrás de algo tan simple como es el ADN. Tan simple y tan complejo. Entonces, estudié biología. Ahí conocí al amor de mi vida y al compañero de toda mi carrera, que es Luis Eguiarte. Él es la parte lógica de la ecuación, yo soy la parte creativa, además un poco demasiado creativa. Entonces él es el que ancla al papalote, porque si no estaría en Neptuno. Y soy producto Puma. Estudié la licenciatura, la maestría y el doctorado en la UNAM. Primero estudié citogenética porque era un approach en los finales de los 70s, inicio de los 80s posible hacia el ADN. Y luego descubrí que no, que eso no era lo que me gustaba y que ahí no estaba lo que yo estaba preguntando. Y entré a la primera generación de ecología que fundó el doctor Sarucán. Y entonces fui la primera en México que se puso a estudiar en microbios su ecología evolutiva. Y nadie había pensado en México que los microbios eran un sujeto de estudio posible, pues porque eso lo estudian los médicos, no los ecólogos. Entonces hubo que romper varias barreras en el camino. Y yo estudiaba el papel del humano en la domesticación del frijol y cómo al domesticar el frijol domesticó también a sus bacterias, que en este caso era Rhizobium. Y luego me fui a hacer 2 postdoctorados con Richard Lenski a la Universidad de California en Irvine y luego en Michigan State. Y ahí fui parte de su experimento de evolución experimental, que ha sido monumental. Y entendí muchas otras cosas que no había logrado entender en México. Y entonces llegando a México tengo 2 líneas de trabajo, la bacteria buena que es Rhizobium y la bacteria mala que es E. coli, pero sobre todo entendiendo qué es lo que hay afuera, no como sistema modelo, pero sino como diversidad. Y en eso nos cae la NASA en 99, yo ya tenía 2 niños chiquitos, María tenía 6 años y Felipe 11. Y la NASA toca la puerta a Luis y a mí y nos dice, oigan, ¿quieren estudiar Cuatro Ciénegas? Es el modelo de tierra primitiva. Y yo veo esos ojitos que son las pozas de Cuatro Ciénegas y digo, wow, mira, parecen frascos como los de Lenski, nada más que un poco más grandes y además es un medio mínimo porque hay poco fósforo. Ándale, Luis, vamos. Luis, no, es que no eres definitiva y los niños están chiquitos y es que no sé qué. Ándale, nada más vamos a ver. Y por supuesto, Luis tenía toda la razón y me enamoré. Me enamoré de la belleza de ese lugar, del misterio del lugar y de el potencial de transformar vía la educación a una población rural en un centro de biotecnología que guardar el agua, porque muy pronto se vio muy claro que el agua era un problema en este oasis extraordinario. Perfecto, fantástico. Perdón, yo quisiera más agregar 2 cosas importantes. Una es que la doctora Valeria es directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale, del Centro Macmillan, y es así como nos hemos conocido y trabajado mucho sobre temas, sobre todo de feminismo con la UNAM y nuestros colegas y nuestras colegas allá, y que a la doctora Sosa, pues tuve el gusto de conocerla cuando fue recibida como miembro de la Academia Americana de las Ciencias y Artes, donde realmente dominó la atención por su trabajo en Cuatro Ciénegas y su trabajo en todo el mundo, porque ahí está alguno de los secretos del origen de la vida, de por qué los océanos son azules. Y ya me callo, perdón por la interrupción. Gracias. Gracias, doctor Benjamín, por el apunte. Es importantísimo y fantásticas historias. Y veo en común que tanto la doctora Valeria como la doctora Claudia tuvieron esa pasión y amor por algún campo de la ciencia y por eso piraron un poco su carrera, ¿cierto? Y eso es importantísimo. Ya platicaba la doctora Valeria sobre esta modelo o propuesta que ella se enamoró del modelo del ADN, ¿cierto? Y fue por eso
el interés y amor por la ciencia. Y estoy un poco curioso acerca de la doctora Claudia. ¿Cuál fue el mayor interés? ¿Cómo nació ese amor por la ciencia desde la infancia quizá o desde la adolescencia, como es el caso de la doctora Valeria? Me parece muy interesante que hayas planteado la pregunta, estoy muy curioso por saber, porque esa es la palabra clave. Yo siempre fui una niña curiosa, quería saber cómo funcionaban las cosas. Creo que lo heredé de mi papá, que si bien no tuvo educación formal, yo soy hija de inmigrantes italianos a Argentina que no completaron ni siquiera sus estudios secundarios, pero que tenían una gran pasión por la educación y ellos me inculcaron que yo, en realidad es una anécdota graciosa e interesante, una familia italiana muy patriarcal. Entonces el mensaje era, vos tenés que estudiar y podés estudiar lo que quieras, porque total te vas a casar y tu marido te va a mantener. Así que estudia lo que quieras. Lo cual es irónico, porque dentro del patriarcado estaba esta beta de hacer lo que me gustaba. Y a mí siempre me gustó entender cómo funcionaba el mundo natural, desde pequeña, con bichitos, yo quería armar un zoológico. Y bueno, fue eso lo que me llevó a presentarme a la facultad de ciencias exactas y hacer ciencias biológicas al principio y después ir navegando las diferentes preguntas que me surgían y también que, hay una buena superposición con mis propias etapas de la vida. Como mujer, como esposa, como madre, yo tengo 3 niños también, que también junto con mi esposo transitamos, mi esposo también es científico, así que también transitamos, y como Valeria también, eres la parte racional y yo soy más la parte emocional de la pareja y somos un buen equipo con eso. Pero bueno, perdón, me fui por las ramas. Sí, entender cómo funciona el mundo creo que fue lo que me llevó a decidir, yo quiero ser científica. Qué interesante, doctora Claudia. Y claro, veo ese dilema tal vez que surgió en esa etapa de decidir, ¿cierto? Por un lado, estos roles de género que tenemos en nuestra sociedad, que son impuestos y a uno los hace pensar, pero por el otro lado, la pasión por lo que a uno le gusta y también el interés. Y es algo que todos nos hemos preguntado y hemos experienciado, ¿cierto? Y también estoy curioso con la doctora Valeria, nos comentaba sobre este modelo del ADN, el descubrimiento, pero también qué hay de aquellas personas que fueron inspiradoras para ir y estudiar ciencia y ser una científica tan relevante como lo es ahora. Mi mamá era una libertaria curiosa porque era muy snob, pero libertaria. Entonces, al mismo tiempo que nos enseñaba el Bhagavad Gita o el Popol Vuh o la Biblia, decías, bueno, pero tú tienes que pensar hacia dónde va tu pensamiento y construir tu historia. Y mi mamá, yo creo que quería ser científica de niña, entonces mi curiosidad por la naturaleza, que también tenía Claudia, o sea, yo podía estar 8 horas con un snorkel viendo pececitos en un arrecife, no importara que hubiera hambre o sol o lo que fuera. El observar cada animalito también era parte de mi pasión, y ya que descubrí el ADN como estructura central de mi pensamiento, me dieron bibliografías de diferentes científicas y me encantó Barbara McClintock, cómo ella luchó contra todos para entender los trasposones, que era algo que ella intuía, pero que nadie entendía, hasta que diseñó los experimentos necesarios en el maíz para demostrarlo. Y esa tenacidad de Barbara McClintock y esa, pues, desafío hacia el patriarcado famoso, que no le creían básicamente porque era mujer y porque sí era una idea loca, pero tenía absolutamente toda la razón. Entonces, esas pequeñas batallas
o Madame Curie, pero sobre todo Bárbara McClintock, que era mi heroína infantil. Hay que subrayar, para quien no lo conozca, que Barbara McClintock ganó el premio Nobel, igual que Madame Curie. Exacto. Y es maravilloso escucharlas porque pues veo diferentes fuentes de inspiración, ¿cierto? Por un lado tenemos a la familia, que es un importante apoyo para decidir y ayudarnos a clarificar qué queremos. Por un lado tenemos a las científicas y científicos que vemos como héroes o modelos a seguir. Y también tenemos las observaciones que podemos hacer en cada uno de estos contextos y entornos para inspirarnos a observar, a cuestionarnos, como decía la doctora Claudia, a empezar a practicar la ciencia de una perspectiva del día a día. Y eso es importantísimo, todas esas fuentes de inspiración. Y ya lo comentaba la doctora Claudia sobre estos retos, ¿cierto? Profesionales y personales en el camino de convertirse pues como una científica. Entonces me gustaría que platicáramos un poquito más sobre eso, sobre los retos y beneficios tal vez o retribuciones que hay sobre convertirse como una mujer, desde la perspectiva de una mujer científica. ¿Nos pudieran narrar un poco y describir qué retos se enfrentaron en ese proceso de convertirse en mujeres científicas, por favor? ¿Tú empiezas, Claudia? Bueno, voy a empezar yo. Sí, estas preguntas me hacen volver a la historia. Yo no podría decir que tuve mucha oposición para seguir mi carrera científica al comienzo, porque como les decía, vos estudiás lo que quieras. Pero fue una gran desilusión y una gran encrucijada en nuestro camino regresar desde Estados Unidos con un doctorado hecho a una Argentina que no sabía qué hacer con nosotros. Estamos hablando de los 90, en una etapa política que bueno, todas las etapas revolucionarias, pero donde nosotros muy ingenuamente pensamos que vienen con un doctorado de Estados Unidos, alfombra roja, no sabían dónde insertarnos. En Argentina el organismo que reúne a todos los científicos es el CONICET, que en México en su contraparte. Nos presentamos, no tuvimos mucha suerte. Mi esposo y yo terminamos con 2 niños pequeños, él dando clases de natación para niños, y yo dando clases de conversación en inglés para ejecutivos, con un doctorado. Y fue, lo recuerdo vívidamente, un domingo repartiendo panfletos en el Carrefour, que es un supermercado de ahí, para las clases de natación de mi marido, y nos miramos y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Y fue ahí que tomamos la decisión de decir, bueno, nos mudamos a Formosa, la provincia del norte de la que le hablaba, y empecemos a hacer ciencia independiente. Y con los ahorros que teníamos, nos fuimos con los chicos a Formosa, empezando a tirar puntas de investigación, Eduardo en una estancia para trabajar con los monitos Miriquiná, yo empezando a conversar con las familias COM y armar un paquete que podría ser atractivo para financiar las investigaciones. Y ese fue un reto muy importante, que realmente nuestra pasión por la ciencia superó las dificultades económicas, sociales que vivíamos en ese momento, y nos salió bien porque pudimos realmente mostrar que se podía hacer trabajos muy necesarios y muy buenos en la provincia de Formosa, y así comenzamos nuestra vida postdoctoral, primero de manera independiente y después con postdoctorados y financiamiento de afuera. Y el reto también de sentirse que
soy argentina, pero estoy en Estados Unidos y me llevó mucho tiempo entender que es circunstancial que estoy aquí, porque mi carrera científica es en Argentina. La formación de estudiantes argentinos es prioridad y puedo hacer mucho más estando aquí, con los recursos de aquí, que si me hubiera quedado en Argentina, que las cosas son siempre más difíciles. Entonces, esos son los dos momentos que quisiera destacar y compartir. No, bueno, yo tuve una suerte enorme. La UNAM es una madre generosa. Y haciendo el doctorado aquí, tuve maestros extraordinarios, Rodolfo Dirso, el doctor Sarucán, o sea, Jorge Soberón, Ezequiel Escurra, o sea, realmente los mejores maestros posibles. No pude haber hecho un doctorado en mejor lugar que en la UNAM. Con Luis, o sea, éramos los dos, estábamos de estudiantes de Daniel Piñero, que los dos éramos sus primeros estudiantes de doctorado, y yo tenía una fiebre maternal probablemente desde que nací, y decidimos tener a nuestro primer bebé a medio doctorado. Y ahí fue donde empezaron las diferencias de género. Hasta el momento en que me embaracé, yo era un cerebro con patas y no importaba el género. Pero cuando decido ser madre a medio doctorado, mi asesor decide que yo ya no existo, que voy a estar distraída, que mis prioridades están chuecas y empieza a hacerme la guerra. Y bueno, yo iba a demostrar que sí podía, o sea, soy de una necedad verdaderamente apoteósica. Entonces, fue muy difícil porque Felipe era chiquito y Luis y yo lo cuidábamos en turnos mientras que hacíamos el doctorado, y aún así fui la única mujer que sobrevivió a mi generación. Fui la segunda en recibirse, nada más porque Daniel tardó 9 meses en leer mi tesis, mientras que yo tenía hepatitis. Y él estaba furibundo, que me recibió una semana antes que Luis. Y tiró mi tesis a la basura y me dijo: tú no sirves de nada, vete a cocinar y a cuidar a tu niño y a pintar, porque se nos acabó la beca. Entonces yo pintaba pues, adornos de madera, soy buena pintando, y de eso vivíamos mientras que se acabó la beca. Y luego ya nos fuimos de postdoc, yo con Lenski y Luis con Mike Clegg, que ambos fueron nuestros hados madrinos. Y Lenski me preguntó: ¿por qué no expones tu tesis ante el grupo? Bueno, pues igual es poca cosa, y les explico, ya me sale la pasión, recupero el poder de mi tesis, de entender la evolución de los frijoles al mismo tiempo que de las bacterias. Y están encantados, dicen: oye, es que padre trabajo, no sé qué. Y dije: bueno, entonces no soy tan como trapeador como pensó Daniel. Y me dijo: bueno, ¿y qué es lo que te faltó? ¿Qué es lo que te hace sentir insatisfecha de tu tesis de doctorado? Y le dije: yo quería saber la importancia de la sexualidad bacteriana, pero parece que nadie sabe cuál es, y yo no sé las herramientas estadísticas, no las logré encontrar durante el doctorado. Y dijo: bueno, que tu postdoc sea, porque estaba pagada por México afortunadamente, que en parte sea explorar eso que te inquieta. Y afortunadamente en Irvine estaba Dick Hudson, que es uno de los genios de desequilibrio de ligamiento, que es una teoría complicada de cómo se mueven los genes, y lo habilitamos para entender la diversidad genética de Rhizobium, que yo había sacado en el doctorado con isoenzimas, que fue la primera técnica que se utilizó para entender la diversidad. Y de esa tesis de doctorado que acabó en la basura, salió un artículo en PNAS. Entonces, Daniel me pidió disculpas y nos contrató a Luis y a mí como investigadores en el recién formado Centro de Ecología, y me dijo: perdón, no te entendí, no sabía de lo que eras capaz. Te pido disculpas y por favor trabajemos juntos. Y yo acepté con mucho cariño esas disculpas, y es un gran amigo ahora. Y ya habíamos llegado con bebé número 2, el cual fue producto del segundo postdoc con Lenski, y
Y pues con 2 bebés en el hombro y trabajando juntos sacamos el laboratorio inicial, me dieron una fellowship MacArthur de liderazgo, no es la importante que le dan a los genios de veras, sino era un experimento social para Latinoamérica. Y me tocó esta MacArthur como primer financiamiento para estudiar el papel de las mujeres en la domesticación y en el manejo de la diversidad y de las bacterias. Y hice un primer paper sobre la etnomicrobiología, porque en realidad los mexicanos al inicio domesticaron al ecosistema entero, incluyendo sus raíces. Pero ese ha sido mi único bache de ser mujer, es cómo se me ocurre embarazarme a medio doctorado. Pero Daniel no contaba que somos un equipo, mi marido y yo, y entre los dos lo íbamos a sacar. Increíble. Yo quisiera hacer dos precisiones. Una es que el padre de la doctora Sousa fue quien descubrió a mi querido amigo Francisco Toledo como pintor, y pues era un hombre metido en el mundo del arte, la pintura. De ahí seguramente el talento y el interés, estar también rodeada de obras de arte. Y bueno, lo que nos cuentas, igual que lo que nos cuenta Claudia, es que va a haber antes de la iluminación algún obstáculo, y parte del viaje, como lo hemos hablado con muchos otros y otras científicos y científicas jóvenes de América Latina y de México en Estados Unidos, cuando les faltaban 10 páginas para terminar la tesis de doctorado, dicen: yo no puedo, me voy a ir. Y bueno, ha habido una figura que lo mantiene. Y por lo que nos dice la doctora Sousa, pues quizás fueron las mujeres las que domesticaron al frijol y al maíz, no los hombres que andaban por ahí cazando o haciendo otras cosas. Y nada más una puntuación en cuanto al lenguaje. No puedes decir que eres necia, con todo respeto. Eres terca, porque la terquedad es una cosa. La necedad viene del latín necio, que quiere decir lo ignoro, y tú no ignoras nada. Eres una mujer increíblemente sabia y generosa. Perdón. Ok, persistente. Gracias, doctor Benjamín, por el apunte y la doctora Valeria y Sousa por tan increíbles historias y inspiradoras experiencias. Concuerdo con esos obstáculos que tenemos que vencer y gracias de nueva cuenta a la familia, a las instituciones de cierta manera, ¿cierto? Y también a nuestros colegas, otros mentores, podemos salir a flote. Entonces también es importante notar que aunque hay obstáculos, hay maneras en las que nos podemos sobrepasar y también empezar a crear soluciones. Que es importante que no solos, ¿verdad? Tenemos que rodearnos de personas que están ahí para apoyarnos. Y ya lo comentaba la doctora Valeria y también un poco retomando la experiencia de la doctora Sousa sobre el rol del profesor o del mentor, que por cierta forma la doctora Claudia comentaba que es prioridad, su prioridad la formación de los alumnos y también este arraigo a estas raíces argentinas en cuanto a la educación, por supuesto, y muchas otras más. Y la doctora Sousa en esa experiencia del mentor que en una cierta etapa no la apoyó, ¿cierto? Por este rol de género y también estas expectativas y estas cuestiones impuestas por la sociedad. Entonces, ahora la pregunta que pongo aquí sobre la mesa es, con esa perspectiva y experiencias y también interés, ¿cuál ha sido su experiencia con alumnas que ustedes han tenido, que son primera generación universitarias? ¿Y qué dificultades ven que ellas se enfrentan, diferentes o parecidas? ¿Qué consejos les dan? ¿Cuál ha sido ese proceso para ustedes? Ya del otro lado, ¿cierto? Sí. Si quieren, yo empiezo, porque si no se me va a olvidar. Yo he tenido muchas alumnas, me buscan en particular por esta
figura como maternal y tolerante. Muchos niños han nacido en mi laboratorio y yo soy la más feliz de abrazarlos y cargarlos cuando su mamá tiene que estar pipeteando. Y me da un gusto enorme verlas crecer, pero he tenido alumnas que es muy desesperante el rol de sus parejas. Una alumna brillante, Amanda Castillo, hizo un doctorado que pudo haber llegado un poco más, pero su pareja la convenció que se embarazó a la mitad. Digo, no importa, los bebés están bienvenidos, vamos a sacar adelante. Pero le creó una cantidad de culpas encima que ella no pudo con ellas. Y en lugar de tener una carrera científica, que era lo que ella merecía dado su cerebro, el marido la puso a hacer sopita de verduras y a homeschooling a los niños, 3 niños, para no soltarla. Entonces, pues no hay nada que puedas hacer como asesora y ni siquiera era el amor de su vida, era el proveedor y había ahí unos roles complicadísimos. Mientras que otras alumnas realmente es como el efecto liberatorio de finalmente ser ellas, ¿no? Y sí, y descubren en el posgrado de que su cerebro funciona y que pueden hacer mucho, y ahora una de mis alumnas es mi directora del instituto y estoy orgullosísima de ella. Y tengo otras alumnas que están en Irvine o que están en ciencias genómicas, muchas de ellas son científicas importantes, y se ha generado una escuela de mujeres poderosas que no las atora nada, ¿no? Pero hay otras que se atoraron en el camino y en realidad Claudia y yo hemos sido muy afortunadas de tener parejas fantásticas que caminan con nosotros. Porque caminar contra corriente es una labor titánica y es la razón por la cual varias de mis compañeras de doctorado no acabaron. Empezamos siendo 5 alumnos y 5 alumnas y yo fui la única que sobrevivió porque las parejas no las acompañaron. Sí, sí, la experiencia de Valeria también se superpone con experiencias mías. Acá en Yale, que por supuesto es una institución de élite, yo también soy el punto de refugio y modelo para un montón de first generation, de primera generación de chicas latinas, que me buscan porque soy latina y porque también tengo esa vibra maternal que menciona Valeria. Y lo que veo es, de los retos más importantes, es que son mujeres jóvenes muy capaces, muy brillantes, inteligentes, pero que la infraestructura no les ha acompañado. Entonces, navegar el sistema de Yale es muy difícil. No, hay muchos recursos, pero no se les enseña o no vienen con los mecanismos que traen gente que ya de los padres estuvieron en college, que ya entienden cómo funciona el sistema. Entonces, ese es un primer obstáculo. Caminar juntas y darles el GPS, digamos, del sistema como para que puedan aprovechar de manera equitativa los recursos de esta institución. Y el segundo, que es un tema que me tiene muy atenta, es en esta ecología particular de las chicas latinas en universidades de Estados Unidos, la presión familiar, de decir, ¿cuándo vuelves? Y quiero, cuando te recibas de college, vas a volver, porque te necesitamos en la familia. Y de la desconexión de entender qué es el college para estas familias de migrantes que no han vivido ellas mismas este camino, de no percibir, porque claramente
no tienen ni idea que sus hijas están en Yale y lo que significa estar en una institución tan prestigiosa. Entonces, sentirse culpables por decir, yo ya no quiero volver a el pueblito californiano donde mis padres juntan fresas. Y sí, y es algo que no he podido resolver como... Lo que he intentado es comunicarme con los padres, las madres sobre todo, decirle, Mariana, dale mi WhatsApp a tu mamá. Así la saludo y conversamos. Entonces, generar una familia extendida que es, digamos, que reproduce lo que ellas tienen en la casa y que los padres se pueden sentir, bueno, está la tía, y sentirse más cercanos. Pero sí, es un punto muy sensible. Oh, qué admiración por su rol y también por apoyar a las alumnas y también estas cuestiones son, híjole, pues sí, tremendas en cuestión de la sociedad, de lo familiar, institucional también, que a veces por lo nuevo no sabemos cómo manejar los recursos o a quién voltear. Y también, como decía la doctora Sousa, las parejas también tan importante el rol de nuestra casa, ¿cierto? Y sí, son cuestiones que vienen para todos, desde el profesor hasta el educador, hasta el investigador, hasta el científico, de cómo lidiar con este lado humano de los estudiantes y las estudiantes, y también de nosotros, ¿cierto? Porque también está un cierto dilema ahí también que vienen de la sociedad, lamentablemente, pero que también en cierto punto tenemos que lidiar con eso, reconciliar tal vez lo que queremos, o en dado punto, como decía la doctora Valella, un poco renunciar para empezar a independizarnos, ¿cierto? Para empezar a ser nosotras o nosotros mismos. Entonces es importante que las alumnas sepan que hay solución siempre y que hay modelos como ustedes, personas, mentoras que están ahí para apoyarlas. Y precisamente esa es mi siguiente pregunta que quiero poner en esta conversación. ¿Cuál consideran la mayor importancia de tener estos modelos, estas mentoras, y dónde las podemos encontrar? Las alumnas tal vez se preguntan, híjole, ¿a quién busco? ¿A quién puedo ver de esa forma? ¿A quién puedo confiarle mi situación? Entonces, ¿nos podrían compartir un poco sobre su perspectiva, por favor? La doctora Claudia Valella, si quiere comenzar usted. Sí, es interesante. En mi caso se da de boca en boca. Entonces, alumnas que han sido alumnas previas le dicen a sus compañeras latinas, anda a hablar con Claudia, Claudia te va a dirigir bien. Ese es un mecanismo, boca en boca. El otro mecanismo es dar cursos grandes para llegar a una mayor audiencia, y entonces orgánicamente las alumnas y los alumnos también de primera generación gravitan hacia mi historia particular y se acercan. También aquí tenemos un espacio que se llama la Casa Latina, entonces ir a los eventos, a través del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, tenemos una red de estudiantes con los cuales nos comunicamos, armamos eventos sociales que va más allá de lo académico, porque este es un punto importante, que no sea nada más que lo académico, sino que hablemos de la alumna y el alumno como un ser que tiene preocupaciones, que tiene un cuerpo, que tiene familia, y verlo como eso, no meramente como un alumno académico. Para mí ha sido muy, muy importante acercarme a los chicos de bachillerato y sobre todo a las chicas de bachillerato. En Cuatro Ciénegas, bueno, desde antes, el trabajo con Rhizobium en las comunidades indígenas de Puebla
me acercó a las mujeres y entrevistaba yo desde el inicio con la MacArthur, a las mujeres y cuál era su papel, y las niñas me seguían. Y entonces, bueno, había una mujer que podía pensar a otras cosas y hacer otras cosas y venía en una camioneta. Entonces eso ya era fue como la semilla de esta responsabilidad social que uno tiene como universitario. Y luego con Cuatro Ciénegas eso ya se volvió totalmente otra misión muy importante, que es transferir el conocimiento directamente a los estudiantes del bachillerato rural CBETA 22. En México hay estos centros bachilleratos técnicos agropecuarios, tecnológicos agropecuarios, que son los CBETAs, son 300 escuelas en todo el país, atienden a los hijos de los campesinos. Y también hay otros, sus equivalentes marinos, que se llaman CETMAR, que están en todas las costas. Entonces, realmente, educar a los niños de los campesinos y a los niños de los pescadores es la tarea más importante que yo tengo en mi vida, porque si los educo a ellos, el uso de los recursos naturales va a ser diferente. Y en Cuatro Ciénegas hemos hecho toda una revolución social con los niños y las niñas de 15 años. Pero para que esto ocurra, empezamos a educarlos a través del arte a los 5 años. Desde kinder hasta sexto de primaria, en un programa de educación a través del arte, de concientización a través del arte, donde los papás y los maestros también han sido concientizados por ver las cosas de otra manera, porque viven en el paraíso. Cuatro Ciénegas es el lugar más biodiverso del planeta y está en el desierto, pero nadie lo ve. Entonces hay que sacarlos al agua, hay que explicarles la montaña, la tectónica y cómo las montañas se voltean. Y les dimos a los chicos de bachillerato un laboratorio de biología molecular y ellos son el ejemplo en Nagoya para México. Entonces, ellos están haciendo la bioprospección de sus recursos genéticos. Ellos tienen el poder de la ciencia en sus manos, literal. Y ya la sociedad es otra, ya está pensando de otra manera, porque si yo quería salvar a Cuatro Ciénegas yo solita, estaré loca. Más bien, son los dueños de la tierra los que tienen que apoderarse de las riquezas de Cuatro Ciénegas, que son los genes de sus microbios, y convertirlos en algo mucho más interesante. Hay millones de antibióticos y soluciones para la agricultura sustentable, o para limpiar el mar, o para, inclusive contra el cáncer. Y ya uno de estos chicos de primera generación que eduqué en 2004, ahora tiene un doctorado en biotecnología y es líder de un proyecto que se llama Génesis, que es biotecnología para la gente, con el apoyo de toda su familia, la cual fue convertida a la religión de polvo de estrellas, sopa de cometas, que es la religión de Cuatro Ciénegas, y de entender cómo aquí tenemos el secreto de lo que transformó a la vida en un planeta azul, y solamente aquí. Entonces ellos son dueños de esa. Y las niñas, o sea, el que una chica de Cuatro Ciénegas, de un ejido, que son comunidades rurales muy pobres, haya acabado becada de manera completa en una universidad privada en México que se llama el ITAM, que es el equivalente de Yale, pues es extraordinario. Varios entraron a la UNAM, muchos a la Universidad de Nuevo León porque no quieren estar tan lejos de su gente. Y yo beco al que me lo pida. O sea, mi cheque es su cheque. Y me da un gusto enorme poder realmente transformar el futuro a través de la educación. Y entonces me invitan mucho a pláticas vía Zoom. Ahora en la pandemia he estado muy ocupada, STEM, y cómo explicarle a niñas chiquitas desde primaria de que hay un futuro brillante si ellas lo deciden tener. Entonces, además del salón de clases, además de la mentoría personal, es esta tarea con los chicos de bachillerato y sobre todo con las chicas de bachillerato que para mí ha sido transformadora. Qué maravilla. Una vez más, ejemplo de mentoras y de modelos y mujeres extraordinarias que están dando su vida por alumnas y por alumnos para convertirse en lo que quieren ser y académicamente, ¿cierto? Entonces, me pone muy contento. Y ahora, doctor Benjamín, si le parece, ¿tiene algo que apuntar o podemos proceder a las preguntas de la audiencia?
Bueno, simplemente mi admiración por ambas y una cosa que pensaba ahora es cómo tanto Valeria como Claudia han hecho el trabajo en las fronteras de ambos países, porque el pueblo Com está en la riviera del río Paraguay y hay gente Com en Bolivia, Paraguay, de la misma forma que Cuatro Ciénegas, parte del desierto chihuahuense, pero en la zona de Coahuila, pues es un territorio de frontera. Y nada más, igual que Belén nos contó esta historia que me llena el corazón de alegría y los ojos se me humedecen, sé de las historias que puede contar Claudia con las mujeres com y cómo también el descuido de la ecología ha cambiado sus formas de vida y subsistencia. Exacto. No sé si quieres hacer algún comentario, Claudia, sobre el trabajo Sí, con las chicas com. por supuesto, estamos trabajando con comunidades que históricamente eran cazadoras, recolectoras, que subsistían de la caza, la pesca, la recolección de frutos, y que ahora están con una presión muy grande y que se pueden pensar como en un gradiente desde poblaciones urbanas que ya participan netamente en la economía de mercado, a poblaciones rurales que todavía dependen del monte, como decimos nosotros, para la subsistencia, y he tenido la gran fortuna de vivir con las familias en todo este gradiente y ver cómo el rol de la mujer en estas comunidades es fundamental. La dinámica de género es tal que he aprendido muchísimo en la mujer com, es una mujer con decisión y autonomía política, social, lo cual me facilita muchísimo el trabajo porque puedo hablar con ellas de un montón de cosas sin tener que tener una presencia masculina a su lado, pero también entender cuáles son las preocupaciones más íntimas que pasan también por la seguridad alimentaria, por estos cambios en la ecología que los llevan a replantearse su rol, tanto de los hombres como de las mujeres, y caminar juntas y encontrar puntos de contacto que permitan el bienestar, sin modificar mucho sus costumbres, y sino aprendiendo juntas. Claro, gracias por compartir, doctora Claudia. Hay una pregunta de parte de la audiencia y la tengo aquí. Rebeca Hernández pregunta: ¿hay una especie de filtro en el camino de las mujeres en la ciencia, en donde hay muchas de ellas empezando una licenciatura y se van saliendo de la ciencia a lo largo de este camino? De manera que las que terminan teniendo un trabajo como científicas son pocas. Los retos más fuertes parecen estar entre el doctorado y el ser contratadas. ¿Cómo romper con este filtro? Pregunta Rebeca Hernández. Pues Claudia, tú tienes la experiencia americana y yo la experiencia mexicana. Empecemos con la americana, que es más dura. Es muy interesante porque es un problema muy complejo. Aquí aquí le decimos la analogía de la cañería rota, creo que sería. Y estoy de acuerdo, donde el mayor quiebre se produce después del doctorado. Creo que es una combinación de factores socioculturales y de género muy importantes. Creo que hay mucho sexismo en la academia, mucho sexismo en el mundo científico, de pensar que no se puede cumplir el rol socialmente aceptado de ser mujer y madre y esposa y ser científica. Hay como una especie de incompatibilidad de la sociedad que se refleja en el libreto que uno empieza a formarse.
en la cabeza, yo no puedo, yo no puedo. O sea, hay algo que para trabajar en la autoestima de las mujeres, que creo que como sociedad tenemos que verlo. Hay también el momento, ese es un momento crucial porque es la edad en la que la mayoría de las mujeres se casa y piensa tener una familia. Entonces se ven como alternativas excluyentes la vida familiar y la vida profesional. Y creo que somos mujeres como Valeria y como yo que podemos demostrar que se puede ser madre devota y científica al mismo tiempo. Pero en realidad no me gusta decir que es la sociedad, porque la sociedad somos todos. Y creo que no podemos decir que le cabe a las mujeres la tarea de decir esto no puede ser más. Le cabe a las mujeres, a los hombres y a los géneros intermedios y otros géneros. Así que me parece que la idea es hacer una autorreflexión en cómo contribuyo yo, desde mi posición, a que se generen estas presiones. Y movilizar desde abajo y no esperar, es el sistema, hay que cambiar el sistema, y quedarse en lo abstracto. Eso es lo que me parece a mí. Por lo menos la experiencia en México puede ser diferente, así que me encantaría escuchar a Valeria. En México yo creo que hay menos barreras en la ciencia porque no se ve como una actividad de poder. Mientras que en Estados Unidos y en Europa el ser un académico de altos vuelos es una posición de poder. En México, ay, qué divertido que estás jugando a la pipeta, qué divertido que estás siendo científica. Las mujeres pueden hacer esas cosas y abstraerse. Entonces, el leaky pipe es diferente en México y depende del poder interno que tengamos cada una de nosotras de decir, yo puedo adelante. La UNAM no atora a nadie. Es más bien la voluntad interna de caminar. Yo creo que la ambición es un asunto, como las fitohormonas, es un asunto de dosificación perfecta. Si no tienes ambición, no vas a ningún lado. Si tienes demasiada ambición, acabas aplastando a todo el mundo en el camino. Pero cuando tienes una suficiente ambición para ver tu futuro y ver hacia dónde vas y quieres ese camino, hay muy poca gente que te pueda parar. Y en México están todas las condiciones para que puedas ir lejos. Sin embargo, recibirte de doctorado no equivale a tener un trabajo. y ahí es donde, pues, el Estado no está proporcionando suficientes salidas para las académicas jóvenes. Aunque cuando yo me retire en unos cuantos años, mi plaza se vuelve 1 o 2 plazas para las jóvenes y esa es la razón por la cual me voy a retirar, para abrir camino a las nuevas generaciones. Quedarte agarrado de tu plaza como si fuera el último barco, pues no ayuda a nadie. Yo creo que es un poder interno propio, o sea, empoderemos niñas, empoderemos a las niñas desde primaria. En la secundaria es un poco un hoyo negro funky de las hormonas, dejémoslas en paz, pero en bachillerato es cuando hay que empujar y decir, tú puedes, tú tienes el poder de transformar tu futuro. Elige bien a tu pareja, elige bien a tu futuro y no tienes por qué parar. Y eso es lo que va a mover a la ola. Concuerdo, gracias por sus respuestas. Tenemos varias preguntas y muy interesantes. La cuestión es el tiempo, ¿verdad? Pero ahora tengo aquí una pregunta de la audiencia también. Brenda Valdés pregunta, ¿cuáles son los 3 principios, valores con los que ustedes han navegado a lo largo de su vida como mujeres científicas? A ver, Claudia, porque yo no entendí muy bien la pregunta. Sí, la repito si quieren. ¿Cuáles son los 3 principios o valores con los que ustedes han navegado a lo largo de su vida
como mujeres científicas? Claudia, Uno, me parece que humildad muy importante. es uno de los principios que me ha llevado a seguir mi camino científico, porque cuando uno es humilde, escucha. Y eso ha sido parte de mi formación. Otro valor es compasión. Ponerme en el lugar del otro. Humildad, compasión y bueno, Valeria lo dijo, tener pasión y determinación y decir, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que voy a hacer. Sí, creo que estoy conforme. Humildad, compasión y determinación. Yo creo que es humildad. A mí el doctorado, vaya que sí me enseñó humildad. Y empatía más que compasión, lo podría yo. Sentirte parte de los demás. Y una pasión irrefrenable por entender. A mí no me interesa el poder y la gloria, me interesa entender. Poderosísimos valores y principios que son necesarios y concuerdo con ustedes, qué maravilla. También tenemos una pregunta aquí de la audiencia que dice, ¿qué consejos le darían a las mujeres jóvenes, profesionistas, que se enfrentan a una familia con un sistema patriarcal? Lo que ya comentábamos un poquito. Sacúdelo. Sí, o sea, la única manera de enfrentarte a un sistema patriarcal es decir, basta, basta, yo soy yo y yo quiero crecer. Porque si no te tienen en una maceta en la ventana, no te permiten crecer. Entonces, es por eso necesitas cierta cantidad de ambición interna que te permita romper ese patriarcado y decir, basta. Yo tuve una alumna extraordinaria que a los 12 años, imagínense, a los 12 años su papá la iba a vender en Guerrero. Y ella dijo, yo quiero estudiar. Y su papá dijo, no, yo necesito dinero y te voy a vender. Y ella se escapó de su casa. Se fue a estudiar la secundaria solita a Chilpancingo, que es la capital de Guerrero. Solita estudió el bachillerato, solita entró a la Universidad de Guerrero y solita llegó a tocar la puerta a mi laboratorio y al de Gloria Soberón a decir, quiero hacer el doctorado con ustedes porque quiero ser como ustedes. Y ahora es directora de todo un programa en la Universidad de Guerrero. O sea, el poder interno que tenía Yairi es, o sea, impensable. O sea, yo tuve todo facilito, pero ella se tuvo que escapar a los 12 años. Híjole, o sea, no hay nadie que la pare, pero eso es tuyo. Entonces, la recomendación a las mujeres jóvenes es no se dejen que las asusten ni que les digan es que tú no puedes, no se dejen menospreciar. Ustedes son valiosas y ustedes pueden cambiar el mundo. Nada más que lo decidan, está dentro de ustedes. Y yo quisiera agregar que aparte de la decisión personal, buscar aliadas y aliados. Sí. Buscar personas que puedan brindar el hombro cuando uno tiene ganas de llorar, brindar protección en el caso de que las cosas lleguen a ser más violentas, generar una red de apoyo social y emocional en la que uno puede confiar para que ese poder interno pueda brotar y florecer. Sí, muy importante. Importantísimo. Gracias, muchas gracias. No sé si hay espacio para una última pregunta. El doctor Benjamín pregunta, ¿hay algunas características de cuidado en la ciencia que producen las mujeres? Doctor Benjamín, quisiera dar más detalle de esta pregunta, si quiere. A veces la investigación científica está ubicada a
intereses de carrera, de creación de conocimiento, de tener patentes, etcétera. Pero otra vez regresando a Madame Curie, que puso su vida, me contaba algún colega que aún actualmente sus diarios de apuntes siguen teniendo una medida de radiación muy alta, algo que de alguna manera le costó la vida. Veo en el trabajo de Claudia, de Valeria, de la doctora Soberón y de muchas otras mujeres, siempre no solamente esta increíble curiosidad por crear conocimiento, sino también por cuidar a la sociedad, al medio ambiente, que va más allá de solamente descubrir y compartir nuevo conocimiento, sino de abrigar. Pero a lo mejor es algo que ustedes no están de acuerdo. Y si no, pues que nos digan unas palabras para concluir lo que ustedes quieran decir. Apenas empezamos la charla. A ver, Claudia. Es muy interesante la pregunta, porque creo que tenemos que desentrañar algunos aspectos que se superponen. Mi identidad como latina, mi identidad como mujer. Estereotípicamente, la mujer se ve como más, en su rol de cuidadora, de maternal, pero creo que las latinas también venimos desde una cultura donde esa es la expectativa. Entonces, nuestra interseccionalidad, como le dicen acá en Estados Unidos, de latina y mujer, realmente se combinan para que nuestro tipo de ciencia sea así. Y lo que ahora se está empezando a llamar acá ciencia feminista, que tengo mis propias críticas porque en Estados Unidos se piensan que inventaron la bombita eléctrica, cuando en el sur global ya lo venimos haciendo desde hace mucho. La ciencia feminista es eso, que es lo que planteó Paulo Freire cuántas décadas atrás, ¿no? La horizontalidad, el aprender el uno del otro, el cuidarse unos al otros. Es eso. Es otra forma de hacer ciencia. Se avanza de otra manera. La diversidad es importante. Hace falta ese tipo de ciencia, hace falta el otro tipo de ciencia también. Sí, yo concuerdo totalmente con Claudia de que tal vez por este asunto del patriarcado, que es mucho más vertical y dominante, nosotras hacemos ciencia de una manera mucho más horizontal y equitativa. No buscamos, al menos yo jamás lo he hecho, buscar el poder, sino el caminar juntas, empujar a toda la manada, juntas vamos todos, y eso incluye al ambiente. Entonces sí somos más protectoras, y esa era mi tesis cuando hice lo de la MacArthur en mujeres de comunidades de migrantes, donde los hombres se van a trabajar a Estados Unidos y las mujeres se quedan a cuidar a las milpas y a los niños. Y lo que vi es que en realidad no era un asunto femenino, era un asunto de pareja. O sea, cada quien tenía su rol. Él ganar dinero, ella cuidar lo que estaba en casa, y a la hora de la siembra decidían entre los dos cuáles eran las mejores semillas, lo cual para mí fue una sorpresa. Entonces, yo innatamente soy maternal, pero tengo amigas extraordinarias y extraordinarias mujeres que no son tanto. Y no, eso no es la diferencia. La diferencia es en pensar en que todos tenemos que avanzar juntos. Y eso incluye al ambiente. Somos parte de un escenario natural que nos da la vida y del cual somos parte, no somos otra cosa. Entonces, pues eso no sé si es ciencia feminista, pero es la manera en que yo hago ciencia. Gracias por compartir, doctora Valeria y doctora Sousa. Hay 3 preguntas aún en el tintero. Sé de la limitante del tiempo, entonces... No hay problema. Sí, podemos continuar. Yo y media me tengo que retirar, pero... ¿Por qué no las agrupamos y que Claudia y Valeria respondan las que gusten para respetar su tiempo?
Raúl. Claro que sí. Gracias, Benjamín. Hay una pregunta que creo que la podemos ver todo, pero la voy a leer, sin lugar a dudas, que están relacionadas. Pregunta Larry Murillo. Esta charla ha sido sumamente inspiradora. Si ustedes tuvieran la oportunidad de sugerir a nuestros gobernantes, legisladores, autoridades, una propuesta para erradicar o reducir esta brecha de género, ¿cuál sería esta propuesta o sugerencia? Claudia, tú sabes, yo no. Yo creo que trabajaría con el Ministerio de Educación y desde Kinder. Sí. Trabajaría con establecer modelos que las niñas puedan ver como esto es interesante, esto me gusta, esto se puede, transformar el espacio de la escuela como un laboratorio propio para ver que la ciencia no es nada más que estar en un laboratorio. Yo trabajo en un laboratorio, pero hay cosas más allá de pipetear. O sea, generar el abanico de oportunidades que la ciencia puede brindar a las niñas desde muy pequeñas. Y decir, ¿ves? Lo que hiciste es ciencia. O sea, Ministerio de Educación. Yo voltearía tal vez a los países del norte donde la educación es no binaria, no es no binaria. Entonces, no es que las niñas jueguen con las muñecas y los niños con los tractores, sino que todos pueden jugar con todo y no hay papeles de género, sino que todos tenemos capacidad de crear a partir de lo que somos. Y yo creo que ese es el fundamento, que ahorita esta educación binaria de que los hombres son fuertes y dominantes y no lloran y las niñas son dulces y abrazan, es el problema. Entonces, ese es el problema del patriarcado, pero no sé si se resuelve desde los gobiernos o desde la conciencia, pero yo creo que tiene toda la razón Claudia, desde el Ministerio de Educación haciendo de estos roles de género algo mucho más horizontal, donde todo es posible. Si el niño se quiere vestir de princesa y la niña de guerrero, go ahead, no pasa nada. Claro. Y si ella quiere ser astronauta, también. Sí, por supuesto es importante igualmente la equidad, ¿cierto? Que todo, como ustedes comentan, la horizontalidad de la educación en vez de la jerarquía de esto para ti, esto para aquellas personas, en vez solamente expandir esas herramientas y horizontes. Y Héctor tiene una idea, también una pregunta relacionada, muy relacionada con esta idea de qué políticas públicas podrían sugerir para eliminar la problemática de la fuga de cerebros involuntaria, causada por la falta de oportunidades laborales en los países, en este caso latinoamericanos, que sabemos muy bien, ¿cierto? En comparación con aquellas que pueden encontrarse en los Estados Unidos, por ejemplo. Pues Claudia sabe mucho más que yo. Ella sí le tocó. Vaya que sí. Claro, yo podría ser catalogada como un cerebro fugado o medio cerebro fugado. Es difícil porque te estás enfrentando a estructuras, a mega estructuras políticas, ¿verdad? Que se basan mucho en economía también. Yo creo que hay que atacar al monstruo de diferentes maneras. No se me ocurre nada para atacarlo desde el mismo país, porque como ya digo, me parece que es algo mega, pero se me ocurre que quizás se podrían implementar programas. En Argentina hay un programa de repatriación de científicos que se llama Programa Raíces, que ofrece facilidades para retornar a aquellos que quieren volver al país. Y también reconoce a aquellos científicos argentinos que están afuera, pero que contribuyen con la ciencia en Argentina. Yo creo que esos son tipos de programas que
que son realistas, porque la gente se va a ir, porque las oportunidades son mejores afuera porque tienen más financiamiento, en muchos países latinoamericanos esa es la historia, pero facilitarles la conexión con la ciencia argentina, la posibilidad de tener becarios en Argentina, la posibilidad de un intercambio, o sea, realmente hacerlos participar plenamente en la ciencia del país de origen, sin necesidad de moverse y ofreciendo lo mejor de los dos mundos. El capital humano del país de origen, que es inmenso, pero los recursos de un lugar que puede ofrecer más oportunidades. Sí, no, yo pienso como Claudia que la ciencia en realidad es universal y no importa dónde estés. El asunto es que te ocupes de apoyar a tu gente desde cada una de tus trincheras. Y yo creo que todas estamos posicionadas. A mí me han ofrecido trabajo en Estados Unidos y no lo aceptamos porque uno, no queríamos criar a nuestros niños en Estados Unidos, y dos, creo que nuestro papel, tanto Luis y mío en la UNAM, es importante. Entonces tenemos una capacidad de transformar el país desde adentro. Y eso es lo que nos tiene aquí trabajando, a pesar de que el presidente diga que la UNAM es fifí y neoliberal. En realidad, los universitarios trabajamos de sol a sol para transformar el país. Y no se me ocurre una actividad más revolucionaria. Y no importa dónde estés, el asunto es que tengas una oportunidad. Probablemente mis dos hijos acaben viviendo fuera del país, porque es donde van a tener oportunidades. Y no importa, eso no les corta su raíz mexicana. Por supuesto, doctora Sousa. De hecho, esa es la última pregunta que tenemos, está relacionada con esto ya para terminar esta fantástica conversación. Renata Gatica pregunta, ¿cómo enfrentan las alumnas? Ellas regresen a su país y ellas experimentan esa presión de volver y no poder seguir un trayecto más largo en su carrera científica. Sí, es el tema que me estuvo ocupando en las 2 últimas semanas. Me fui a tomar el té con esta chica que es hija de inmigrantes indocumentados y que su hermana ya se había recibido de Yale y está haciendo un doctorado brillante en neurociencias, y ella que no se ve volviendo a este pueblito, pero sintiendo una culpa enorme porque la mamá llora cada vez que se hablan por teléfono y diciendo, ¿cómo puedo desarrollarme como artista? Ella es artista, y al mismo tiempo ayudar económicamente, porque eso es un tema fundamental, ayudar económicamente a mis padres y estar emocionalmente conectada, sin necesidad de vivir en ese lugar. Es un desafío enorme que lo estamos conversando con ella a ver cuál es la mejor manera. Creo que hace falta también una actitud muy de compasión frente a los padres, porque también hay que entender el punto de vista de ellos, tantos sacrificios que hicimos para venir a este país, vivir en esta situación tan vulnerable, y mis hijas se van. O sea, hay tratar de sí, generar el puente con las familias. Yo tengo hijos, lo que más quiero es que sean felices. Y si son felices yéndose a vivir, no sé, a Noruega, y lo voy a tener que aceptar, pero es muy difícil como madre eso. Entonces, tratar de generar puentes de entendimiento entre las dos partes. Pero tema importante y tema difícil. Muy difícil. Nosotros Sí. tuvimos una alumna de doctorado que nunca le dijo a sus papás que estaba haciendo el doctorado, le dijo que estaba trabajando y que la beca era su trabajo, porque no tenía cómo enfrentarlos y decirles, pues yo quiero estudiar.
Entonces sí, tenemos que tener pues mucha mano izquierda, mucha empatía y ponernos en sus zapatos y apoyarlas, hacer esta red de apoyo. Sí. Pues no me queda sino darle las gracias a Claudia, a Valeria, a Raúl, a todas las personas que con sus preguntas enriquecieron esta conversación. Y Claudia, cuando tú hablas de puentes, pues hay que recordar que el pontífice de Roma toma ese título de pontífice desde antes de que existiera el cristianismo en Roma. Julio César también era un pontífice, y pontífice es el que sabe hacer puentes, pontis facere, es el que sabe poner las piedras para que no se caigan. Y bueno, los puentes que la ciencia y el arte construye entre Estados Unidos o Dinamarca y América Latina es lo que permite que circulen las ideas, la belleza, el conocimiento y la emoción. Y Claudia, Valeria, Raúl, ustedes son pontífices y los aplaudo. Gracias. Muchas gracias. Encantada de conocerlos a todos y encantada de estar con el público. Buen viaje a la Patagonia y Sí, espero a que los sigamos pingüinos. hablando en el futuro. Sí, Muchísimas gracias y que estén todos gracias. bien. Y gracias por la oportunidad. Un abrazo.